Pues buenos días, no vamos a hablar ni de la naranja ni de cómo comerla, pero sí nos va a ayudar esta naranja y este cuchillo para entender algo nuclear, el corazón de la teología, que es el misterio de Dios. ¿Qué sabrías decir del misterio de Dios? ¿En qué Dios creemos los cristianos? ¿Qué Dios nos revela Jesucristo? Pues buenos días de nuevo, soy Antonio Quesada, misionero redentorista. Estamos en el curso de liderazgo y dinamización misionera y te encuentras en la asignatura de teología. Nosotros creemos, el corazón de la teología es el misterio de Dios. Nosotros los cristianos creemos en un único Dios. Por eso el cristianismo es una religión monoteísta. Y en esto creemos lo mismo que el Islam y que el judaísmo. Pero hay algo que nos difiere de ellos, que es que nuestro monoteísmo es trinitario. ¿Qué queremos decir trinitario? Pues que aquí, dentro del corazón de la teología, dentro del corazón de la revelación, en este misterio de Dios, hay una riqueza que podemos desentrañar y entender. Si accedemos a la revelación, a la palabra de Dios, descubrimos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la referencia al único Dios siempre es monoteísta. En el Antiguo Testamento, pues se habla del Semá, escucha Israel, el Señor es uno. También en el Nuevo Testamento Jesús hace referencia al hablar de Dios al Semá. Recordemos cuando está siendo tentado, le contesta al demonio, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. O cuando le preguntan cuál es el mandamiento principal de la ley, Él vuelve a decir, el mandamiento principal es, amarás al Señor tu Dios con un solo corazón y con una sola alma. También, si nos adentramos en la tradición de la Iglesia y vamos a los credos, desde los más antiguos que son del siglo II y que están recogidos en la tradición de la Iglesia, siempre hay una referencia clara al único Dios. Creo en un solo Dios. Pero como decíamos, este monoteísmo es un monoteísmo trinitario. Recordemos que Jesús al final, cuando envía a los 12, pues les dice en Mateo, al final, en el envío antes de subir a los cielos, y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También esta dimensión trinitaria aparece en las doxologías del apóstol Pablo, al inicio y al final de las cartas. También en la liturgia de la Iglesia y en la oración de la Iglesia es clara la referencia trinitaria, por el Padre en el Hijo, por el Padre, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, o en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. También, como decíamos, en los credos, y si hemos dicho de la Biblia, pues también en la tradición de la Iglesia, en los credos, pues desde el siglo II aparecen credos donde siempre son referencias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hasta el gran credo niceno-constantinopolitano del siglo IV. Pues por tanto, es verdad que creemos y somos monoteístas y creemos en un solo Dios, pero un Dios que tiene riqueza personal. Y esa riqueza personal, hablamos de tres personas dentro del mismo Dios. Pero, ¿cómo podemos explicarlo? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos partir esta naranja, el misterio de Dios? Pues probablemente no. Tenemos que respetar que Dios es un misterio. A Dios nunca podemos ni partirlo ni atravesarlo.
Tenemos que acercarnos a Él con reverencia, con humildad y dentro de la fe que nos transmite la Iglesia. Nos dice el Concilio Vaticano I, es un concilio celebrado en 1870, en una constitución dogmática que se llama Dei Filius, que podemos conocer algo de Dios, que de Dios podemos conocer puesto que Él se ha revelado, que a través de la naturaleza podemos conocer de Dios, que a través de nuestro corazón podemos acercarnos a Dios, pero que sobre todo es en la revelación contenida en la palabra de Dios y en la revelación y en la tradición de la Iglesia que ha leído esta revelación, donde podemos tener, pues, donde podemos acceder y conocer quién es Dios y quién es este Dios de Jesucristo. Lo primero que tenemos que decir es que el gran teólogo de Dios es Jesucristo. Y Él nos habla de lo que conoce. En la carta a los Hebreos nos dice que en muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres, pero que en la etapa final nos ha hablado por Jesucristo. Jesucristo es la revelación plena. Y en Jesucristo descubrimos que el Dios Yahvé del Antiguo Testamento, Él lo entiende como Padre. Jesús nos revela que el Dios creador que creó el cielo y la tierra es un Dios que es Padre. La filiación ya aparece en el Antiguo Testamento. Es verdad que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de Dios como Padre, Yahvé como Padre, siempre es en sentido metafórico y hablando del pueblo de Dios, de Israel. En el Nuevo Testamento sí hay una novedad, que es la novedad en la relación que Jesús establece con su Padre. Y sobre todo la novedad nos la da el término que usa Jesús para hablar y para referirse al Padre, el término Abba. Este término, que es un arameísmo que procede del lenguaje infantil y que habla del Dios como papaíto, donde entraña una fuerte carga emotiva, relacional, familiar, de dependencia, pero también de confianza. Y es el término que Jesús usa para referirse a Dios, Abba. Y además es algo tan novedoso que probablemente sea algo que procede del mismo Jesús, que no procede ni de los apóstoles ni posteriormente. Y ahí sí hay una discontinuidad total con el Antiguo Testamento. Es la novedad que nos trae Jesús. Jesús se siente como el hijo del Abba. Y el Abba y él mantiene una relación de obediencia y de confianza hacia el Padre. Este lenguaje que procede del lenguaje familiar nos habla de la inmediatez en la relación de Jesús con el Padre. Una relación estrecha e inmediatez. También Él nos manifiesta que este Dios, que es Abba, tiene unas entrañas de misericordia. Es un Padre sobre todo misericordioso. Recordemos las parábolas de la misericordia, pero especialmente la del Hijo Pródigo, este Padre que está a la puerta esperando y que se conmueve cuando ve aparecer al Hijo perdido. Este Dios que es Padre misericordioso, que quiere que todos nos salvemos, que todos vivamos en comunión con Él y que para esto ha enviado a Jesús. Este Dios que es Padre misericordioso, que quiere que nos salvemos y que nos llama a ser hijos de Él. Lo que Jesús es en esencia nos llama a nosotros a vivirlo por vocación. Este Dios que llamamos Padre, pero Padre no en el sentido sexual, de división entre sexos, de padre y madre, sino Padre en sentido relacional.
es padre, pero también es madre, porque en Dios no hay sexualidad. Podemos llamar Dios papá, Dios mamá. Y junto al término padre tenemos el Hijo. El Hijo, y Jesús tiene una fuerte conciencia de ser el Hijo, al que el Padre se revela. Sobre todo en la Sagrada Escritura encontramos tres referencias muy claras, aunque toda ella está, atravesada, sobre todo en el Nuevo Testamento, por esta conciencia de Jesús de ser el Hijo. Pero recordemos el texto de Mateo 11, 25, cuando dice Jesús: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ahí Jesús muestra una relación inmediata, cercana, de comunión con el Padre. Y esto nos habla de que la cristología y la teología están íntimamente unidas. Otro texto es el de Marcos 13:32, cuando le pregunta cuándo va a ser la parusía. Y Jesús le dice: el día y la hora no lo saben ni los ángeles ni el Hijo, sino solo el Padre. Hay diferencia entre el Padre y el Hijo. La omnipotencia y la omnisciencia es cosa del Padre, y Él no lo sabe. No hay confusión entre el Padre y el Hijo. Y por último, recordemos en Marcos 12 la parábola de los viñadores homicidas. Jesús se identifica plenamente con el Hijo que ha venido a la viña a hacer la voluntad del Padre. Jesús mantiene una relación estrecha con Dios, al que llama Abba. Jesús diferencia su relación paterno-filial también con la de los discípulos. No es la misma relación de padre de él como con los discípulos. Él siempre matiza: Padre mío y Padre vuestro, mi Dios y vuestro Dios, mi Padre y vuestro Padre. Jesús se siente enviado por el Padre y viene al mundo a cumplir su voluntad. Con lo cual vemos que entre el Padre y el Hijo hay dos relaciones: la paternal y la filial. La paternal, que es envío, y la filial, que es aceptación. Y entre ambos se da la comunión plena. El Padre y yo somos uno. Pero encontramos también otra relación, que es la relación Hijo-Espíritu Santo, que aparece ya en el Antiguo Testamento, la presencia del Espíritu, pero sobre todo aparece una importancia grande en el Nuevo Testamento, que llega a su cenit en Pentecostés. A lo largo de toda la revelación, de todos los evangelios, pues Jesús aparece por un lado como guiado, conducido por el Espíritu. La encarnación la produce el Espíritu sobre el seno de María. En el bautismo aparece el Espíritu sobre él. En los exorcismos aparece Jesús expulsando al mal espíritu con el dedo de Dios, con el Espíritu. Pero también hay otra relación de Jesús con el Espíritu, que es la obediencia. Jesús obedece al Espíritu. Jesús se deja llevar por la voz del Espíritu. Es el Espíritu el que le lleva al desierto. Pues bien, ya tenemos, o la revelación nos ha dado los tres elementos de nuestra naranja, del misterio de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre, que es el origen. El Padre es el que envía al Hijo. El Padre es con el Hijo el que envía al Espíritu. El Padre es el que garantiza la unidad y la comunión dentro de la Trinidad. Pero también el Padre es el que garantiza la separación, porque Él es el que establece la relación de personas. Ya lo tenemos los tres, pero habría que evitar ahora pues tres herejías,
tenemos tres, pero no tenemos tres dioses. El triteísmo no lo contempla el cristianismo, somos monoteístas. Tampoco podemos entender esas tres realidades como tres formas de ser Dios. Sería el modalismo, y también está condenado por la Iglesia. No es que tengamos un Dios que actúa de tres modos distintos o que se manifiesta de tres modos distintos, no. Y tampoco creemos que haya jerarquía dentro de Dios, que sea el Padre el que adopta al Hijo por el Espíritu Santo, con lo cual estaríamos en el adopcionismo. No, tenemos que pensar este misterio de Dios de otra manera. Y es verdad que es complicado porque de Dios solo podemos hablar y solo podemos pensar con nuestro lenguaje humano. No tenemos más categorías que las humanas para hablar de Dios, sabiendo que nuestras categorías siempre van a ser limitadas. Nunca van a definir a Dios, sino simplemente nos van a dar una aproximación para dar razón de nuestra fe al mundo de hoy. Es lo que llamamos analogía. Es decir, usamos semejanzas sabiendo que son totalmente desemejantes, que no hablan de la totalidad de Dios, pero que nos van a ayudar a entendernos. Pues bien, estas relaciones de Dios es lo que llamamos procesiones. Una procesión no es simplemente un santo que se pone en la calle, sino hay que otros tipos de procesiones como son las de la Trinidad. ¿Y cuáles son las procesiones? Pues las relaciones de estas tres realidades dentro de Dios. Hay una procesión ad intra de la Trinidad, que es el Padre y el Hijo. El Padre que envía al Hijo y el Hijo que es el enviado y que acepta obedientemente la voluntad y el proyecto de Dios. Y hay otra procesión que es ad extra de la Trinidad, que es la mano de Dios que sale fuera de la Trinidad para actuar ad extra. Es el Espíritu. El Espíritu que procede del Padre y del Hijo y que crea la creación. El Espíritu que procede del Padre y del Hijo y que genera la encarnación. El Espíritu que procede del Padre y del Hijo y que es el que nos llama a nosotros a ser hijos de Dios en el Hijo, el que nos santifica, el que se nos da para participar también nosotros de la Trinidad. Estas tres procesiones es lo que forman la Trinidad y lo que llamamos las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu. Padre como origen, cuya razón de ser es ser Padre y ser el donador, el que dona el ser. El Hijo desde su condición de obedecer, de aceptar, de sentirse enviado como alteridad de Dios. Y el Espíritu, que es el vínculo de amor entre el Padre y el Hijo y el vínculo que el Padre y el Hijo generan hacia afuera de la Trinidad. Podríamos decir por analogía, siempre por analogía, sabiendo que no definen a Dios, pero bueno, nos pueden ayudar, que el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu es el mismo amor. O quizás también, usando a San Bernardo decía que la encarnación era un beso de Dios en la boca de la humanidad. Sí, hoy parece que esto suena feo, pero bueno, pues es lo que dice San Bernardo en el siglo XIII o XIV. Dios sería los labios que besan a la humanidad. Dios Padre. El Hijo sería el beso. Y el Espíritu es el hálito de vida, de amor, que transmite los labios de Dios en el beso
a la humanidad, para que también la humanidad quede incluida dentro de la Divina Trinidad. Pues estas relaciones de Dios, que son las relaciones que se nos manifiestan a lo largo pues, de la revelación y de la historia de la salvación, es lo que nos habla del mismo Dios hacia adentro. Dios es un Dios que dentro de sí es Padre e Hijo, que se relacionan con una relación paterno-filial, y es Padre e Hijo con el Espíritu, cuya relación es la donación hacia afuera de la Trinidad. Ser Dios los hace uno, pero al estar relacionados entre sí, los hace tres personas distintas, tres relaciones distintas, que los vincula el amor que se tienen. Cuando hablamos de personas, no hablamos de personas como individuos, sino de personas como relaciones, como forma de relacionarse. Si fueran individuos serían tres dioses, pero no creemos en tres dioses, sino en un solo Dios. En un solo Dios que tiene tres formas ad intra de relacionarse para que nosotros podamos participar de esa Trinidad. Por último, además, este misterio de Dios que se relaciona siempre actúa al unísono. Es lo que en teología se llama con una palabrota que es perijóresis, es decir, que lo que hace uno lo hacen los otros dos, que no actúan cada uno aparte, sino los tres a la vez en unidad. Dios crea, pero en la creación actúa el Hijo y el Espíritu. El Hijo se encarna por obediencia y envío del Padre a través del Espíritu. Dios resucita al Hijo por el Espíritu. El Padre y el Hijo envían al Espíritu para santificarnos y que nosotros participemos dentro de Él. La perijóresis nos habla de la unidad y la comunión dentro de la Trinidad. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y podemos preguntarnos al final, ¿y esto para qué? ¿Son disquisiciones mentales? No. Nos decía San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta descansar en ti. Nuestra felicidad plena y verdadera es descansar en los brazos del Padre. Y para descansar en los brazos del Padre somos hijos en el Hijo y el Hijo se convierte en camino, verdad y vida para llegar al Padre guiados y a la luz del Espíritu. Nuestra vida es final y nuestra plenitud es vivir en comunión con esta Trinidad. Si alguien quiere ampliar lo que yo he dicho con palabras pues quizás un poco inapropiadas y quiere profundizar en el tema, pues yo les recomiendo dos libros. Uno de un redentorista, que es un gran sabio o fue un gran sabio, es Francisco Javier d'Urbel. El libro se llama Dios nuestro Padre y está editado en Sígueme. Y otro, el cardenal Casper, Walter Casper, el Dios de Jesucristo, y que estuvo editado en Sígueme y creo que ahora está editado en Salterre. Pues para quien quiera ampliar, pues ahí tiene materia suficiente para leer. Y pues para evaluar, pues yo invito a buscar una obra de arte donde se presente, normalmente van a ser pictóricas, la Trinidad y que la comentéis. Que describe la obra de arte, cómo se relaciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y cómo se nos presenta y qué se nos invita a hacer. Espero que esto os haya servido para responder a las preguntas iniciales. Feliz día.